estamos nuevamente, como todos los martes, en un episodio de Estrategia Podcast, el podcast de los emprendedores digitales de Hispanoamérica. Y hoy estamos con Juan Espinosa, un emprendedor colombiano que ha tenido varias experiencias, varios negocios y con el que vamos a hablar sobre los temas de Product Management en este mundo digital y en este mundo de startups. Así que Juan, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, gracias a usted, Oscar, por invitarme a este podcast y una nota poderles contar un poco como de mi background y mi experiencia en estos años. De una. Entonces, si quiere arranquemos y hablemos un poquito de esa historia. ¿Cómo empieza a emprender? ¿Cómo llega como a este mundo? Listo, pues la verdad, esto fue hace rato, o sea, yo yo siempre he dicho que yo creo que yo no soy como esas personas que son como emprendedores innatos que vendían dulces en el colegio y que además, o sea, yo no me considero así como tan emprendedor innato y es más, yo llegué a este mundo como del emprendimiento fue más por mi hermano. Cuando estábamos en la universidad, él comenzó a hacer como muchos trabajos de desarrollo, él sabía desarrollar desde el colegio prácticamente, y comenzó a hacer como trabajos para agencias de cooperación internacional, desarrollándoles como softwares. Y en la universidad, eso que usted como diseñador industrial quiere ganarse su platica, entonces comenzamos a hacer con un amigo, comenzamos a hacer como portafolios digitales, en esa época los hacíamos en Flash, y como hacer cosas así y demás. Y mi hermano, y pues como que hubo un cliente que nos dijo, no, necesito que me facturen como empresa. Mi hermano ya había constituido Grimorum en esa época como empresa unipersonal. Entonces, pues él nos dijo, venga, ¿y por qué no pues se unen y miramos a ver cómo qué hacemos en conjunto y ustedes las cosas las hacen como Grimorum? Entonces, ahí lo comenzamos a hacer. Durante la universidad, pues seguimos haciendo como algunos trabajos, como unos renders, como cosas así. A mí siempre me ha gustado como todo el tema de tecnología. Entonces, desde la universidad yo me comencé a meter mucho como en manejar plataformas de diseño 3D, en hacer cosas como Flash. En la universidad también aprendí processing, que era como una forma de diseñar como motion graphics. Entonces comenzamos a hacer como trabajos por ahí. Cuando yo me gradué de la universidad, no me había terminado de graduar ni siquiera y comencé a trabajar en un emprendimiento que muchos años después me di cuenta que eso era un emprendimiento porque era una empresa de dos primos, en que lo que hacíamos era iluminación de Navidad. La empresa arrancó conmigo, o sea, yo arranqué como de los primeros empleados de la empresa. En el primer año, en los primeros 6 meses vendimos como 3.500 millones, pues porque ellos eran súper conectados, ya tenían como todos los contactos. Esos primeros 6 meses hicimos como la iluminación de Navidad del Parque de la 93, de un montón de centros comerciales y demás. Luego yo seguí trabajando ahí, comenzamos como a hacer muchos sistemas interactivos, desde Grimorum, o sea, yo seguía apoyando y hablando como con mi hermano. Y esta empresa comenzó como a comercializarlos en la que yo trabajaba. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer unos sistemas interactivos como de publicidad para el aeropuerto de Lima y bueno, nos comenzamos a meter como en ese mundo. Pero pues mi hermano ya me comenzó a decir como venga, pues yo también necesito pues que me apoye y si vamos a crecer, hagámoslo. Entonces pues me salí de la empresa, duró un año ahí y me salí a emprender con mi hermano. Esto fue 2005, o sea, mentira, como 2008, 2009, hace mucho tiempo. Y yo sé que no es tanto, pero suena lejos. Y entonces... Es un montón hoy. Sí, sí. Después de la pandemia parece como Sí, un siglo. exacto, tal cual. Entonces ahí lo que nosotros comenzamos a hacer fue, pues nosotros lo que decíamos era que materializábamos ideas, es como el eslogan que hemos tenido toda la vida en Grimorum, pero pues ahí no teníamos ni idea ni de emprendimiento, de innovación, ni nada de eso. Entonces comenzamos como a hacer como ideas que teníamos o ideas que tenían las personas, los llevamos a la realidad. Entonces comenzamos a meternos mucho como en temas de mercadeo, como en hacer sistemas interactivos y demás. Sin embargo, eso no era lo que más nos gustaba. Paralelo a eso, seguíamos haciendo como toda esa línea de desarrollo de software, principalmente para agencias de cooperación internacional y ONGs. Y entonces comenzamos a desarrollar como las dos líneas. Y en la línea de publicidad conocimos como unas personas que estaban muy bien involucradas y pues que estaban súper conectadas, que nos dijeron, ¿por qué no hacemos como una especie de spin-off y constituimos una
una BTL que comercialice como esos productos. Entonces, como que nos pareció chévere, uno de los socios de Grimorum se fue en ese momento para esa agencia. Nosotros pues como que sacamos esos productos y los dimos a la empresa y nos volvimos socios de esa agencia. Y mientras tanto nosotros seguíamos desarrollando software y demás en Grimorum. Ahí pues fue como nuestra primera como mala decisión, pues porque uno no teníamos ni idea de lo de mercadeo, no habíamos como posicionado el producto, lo que hacíamos era como desarrollos a la medida. Esta agencia se terminó volviendo una BTL normal, entonces pues eso no le generaba nada de valor a Grimorum. La persona comercial, que era el socio que se fue a esa empresa, pues no quedó nadie de comercial en Grimorum. Nosotros habíamos vendido como un proyecto muy grande con la MAPOEA y pues eso nos daba como un colchón de tiempo y crecimos mucho en gente, o sea, para el proyecto nos tocó contratar mucha gente, pero como que no seguíamos vendiendo, entonces contratamos una persona comercial, pero ahí, en este momento, pues yo digo, no teníamos ni idea de la propuesta de valor, nosotros decíamos que vendíamos valor agregado, o sea, muy chimba la propuesta. Y entonces, pues ahí obviamente nos gastamos la plata, terminamos el proyecto y demás y llegamos como a causal de disolución. En ese momento, pues como que tomamos la decisión, éramos 4 socios, uno de ellos se salió, el otro se fue más como a la agencia y nos quedamos básicamente mi hermano y yo. Ahí entonces comenzamos a asistir mucho como a eventos de emprendimiento, pues de networking más que de emprendimiento. Yo soy de los Andes y mi hermano también, entonces comenzamos a ir a Uniandinos Networking. Y hubo una charla, una nota de un ángel inversionista que se llama Esteban Mancuso, en que él comenzó como a desarrollar mucho el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Él es argentino y venía de Argentina, pues ya había tenido experiencia en emprendimiento, había sido ángel inversionista y demás. Y tuvimos como muy buen feeling con él y él nos comenzó como a meter en el mundo del emprendimiento. Entonces mi hermano comenzó como a meterse como mentor de apps.co, yo también eventualmente, y pues comenzamos a entender que era ese mundo de emprendimiento y como paralelo a eso, también tuvimos como ahí comenzamos a ir a cuánta charla había pues y también tuvimos la oportunidad de ir a una charla de Tecnalia, que es como una de las empresas más grandes de I+D+I del País Vasco, y ellos hablaban mucho de oportunidades. Y a nosotros nos hacía mucho sentido porque cuando comenzamos a desarrollar productos y proyectos, nosotros hablamos también de oportunidades. Entonces, y ahí Grimorum seguía vivo. Sí, pues, o sea, la causal de disolución no fue tan grave, como que la asumimos nosotros personalmente y pues dijimos arranquemos de cero otra vez. Entonces ahí seguíamos vivos, pero pues no sabíamos bien cómo qué hacer, o sea, como que no teníamos tan claro qué hacer. Entonces como que comenzamos a picar de cositas, nos dimos cuenta que en emprendimiento, a mi hermano, creo que mi hermano y yo siempre hemos sido muy buenos como aprender metodologías y eso, y cuando estuvimos en apps.co aprendimos mucho de Lean Startup, tuvimos la oportunidad de tener capacitaciones directamente con Osterwalder, con Bob Dorf, entonces aprendimos mucho Business Model Canvas, Business Model Generation, Lean Startup y demás. Y por el otro lado, cuando nos involucramos mucho con innovación, nos comenzamos a dar cuenta que había metodologías de innovación también. Entonces nos comenzamos a meter, por ejemplo, mucho con Design Thinking. Entonces como que comenzamos a unir las dos cosas y nos dimos cuenta que cuando usted quería sacar un nuevo negocio, pues tenía que hacer un proceso de prototipado. Y eso era algo que nosotros nos dimos cuenta que éramos buenos sacando producto rápido, probándonos en el mercado y como aplicando esas metodologías. Entonces lo comenzamos a hacer como de una forma más sistemática y más organizada. Ahí pues como que comenzamos a conocer más gente, la gente le gustaba como lo que hacíamos, nos propusieron varios negocios, ahí nos metimos en un negocio de impresoras 3D que nos fue re mal. Pues porque era como representación. Bueno, después nos metimos en un tema de juegos online que tampoco nos fue tan bien, y luego nos metimos Punto Enlace, y siempre me pareció un proyecto, una nota, pero no lo pudimos hacer como adelante, que queríamos hacer un e-commerce para la base de la pirámide, que era un poco como operarlo desde los café internets y cosas así. Lo intentamos hacer, pues nos involucramos con un socio y lo pedaleamos mucho. Al principio nos fue bien en ventas, pero era muy difícil sostenerlo.
había muchas barreras tecnológicas como en ese momento todavía, entonces pues seguimos con Grimorum, o sea, como que todos esos negocios los intentamos y los intentamos hacer y demás, pero pues siempre seguimos fue con Grimorum, que ha sido como nuestro bebé, pues. Y luego ya como que cuando nos involucramos mucho en emprendimiento, conocimos a otra persona que se llama Hernando Barón, que es hoy en día socio de nosotros, porque él trabajaba en Connect Bogotá. Como que él invitó a mi hermano a ser como parte de una especie como de aceleradora que querían crear, pero pues al final no siguieron con eso, entonces él nos propuso ser socio de nosotros, nos pareció muy chévere. Ahí como que nos ganamos una convocatoria de Impulsa, mejoramos muchísimo la metodología, como que tuvimos oportunidad de trabajar con emprendedores y ayudarlos a fortalecer sus empresas, y nos dimos cuenta que el sector corporativo tenía el mismo dolor, o sea que querían muchos de las empresas grandes, querían desarrollar nuevos negocios, pero no sabían cómo, no tenían la metodología y demás, y necesitaban como ese apoyo para poderlo hacer de una forma más sistemática, y sobre todo que las empresas grandes son lentas. Entonces, tercerizar como ese desarrollo de productos era muy bueno, y eso podía como generar mucho valor dentro del proceso. Entonces, pues eso fue súper interesante, aprendimos muchísimo. Entonces, como que nos dimos cuenta que el sector corporativo tenía los mismos dolores, y pues que necesitaban como eso de prototipado, o sea, como que necesitaban que alguien que les ayudara a desarrollar producto, como las primeras etapas del producto y que lo hiciera como una forma sistemática. Entonces ahí comenzamos a hacerlo, tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas como Codensa, como El Tiempo, con Lafayette, y comenzamos a desarrollarles negocios y productos tecnológicos a ellos. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que nosotros también hacíamos como el MVP, se los entregábamos a ellos, pero ya después escalarlo y crecerlo era también era complejo, no era tan fácil de hacer. Y lo otro era que cada vez que desarrollábamos esos negocios nos íbamos como quedando con un banco de insights. Teníamos aprendizajes de mercado que no los podíamos explotar. Entonces dijimos, bueno, o sea, por un lado, tenemos que mejorar nuestra metodología para los siguientes pasos, o sea, no quedarnos hasta MVP ya, sino también cómo se puede operar un negocio. Y por el otro lado, tenemos unos insights. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hacer nosotros nuestros negocios digitales más estructurados que lo que habíamos hecho antes? Entonces, ahí arrancamos. Ahí está bien interesante, porque ese fue como el punto de inflexión, entonces, que los llevó a pensar en hacer producto propio, de alguna manera, ¿no? Tal cual, tal cual. Y era sobre todo eso, como que nosotros hablábamos mucho de la metodología, sentíamos que teníamos una metodología fuerte, después la llamamos Novi, que tenía como mezcla de Lean Startup, de Business Model Canvas, de Design Thinking, o sea, y como experiencias propias que nosotros habíamos tenido. Pero sí, decíamos, o sea, tenemos la oportunidad de desarrollar nosotros nuestro negocio, ¿por qué no lo hacemos con esos insights? Entonces, como que el primer experimento que hicimos fue con un negocio, con un negocio que se llama hoy en día tuscajasparatrasteos.com. O sea, y por ejemplo, sus insights fueron súper chéveres porque el insight de Tus Cajas era que cuando las parejas, sobre todo parejas jóvenes, se van a trastear, siempre es como la misma vaina. Normalmente el hombre llega y dice, venga, no, yo voy y consigo las cajas en el supermercado, va y consigue 2 cajas, se comienza a acercar la época del trasteo, ya comienza a ser todo súper estresante, no consiguen cajas, buscan por internet, y si uno en ese momento buscaba por internet cajas, pues encontraba sitios que le vendían 1.000.000 de cajas para arriba. Entonces... Y el otro insight que encontramos es que uno no tiene ni idea cuántas cajas va a necesitar para trastearse. Entonces, lo que le pasaba a la gente es que va y compra 5, vuelve, no le alcanzan, tiene que volver a ir a conseguir otras 5 y así 4 veces antes de trastearse. Entonces, comenzamos como a buscar gente que vendiera cajas y nos encontramos en ese momento teníamos la oficina en Pontevedra y nos encontramos en el barrio un man que vendía cajas y que uno le decía... tengo un apartamento pequeño, y le decía, yo creo que con 16 cajas le sirve. Entonces, él mismo como que ya sabía como a la medida. Entonces, lo que hicimos fue coger eso y lo montamos en un landing page. Nos demoramos como, mi hermano es muy rápido para desarrollar y nos demoramos 2 días montando como el landing page. Y lo que hicimos fue kits. Entonces, kit para estudio, para apartamento y para casa. Y vendíamos lo que uno necesitaba para el trasteo.
Y lo que nos dimos cuenta es que había como un miedo que tenían las personas y era nuevamente el no saber si las cajas le iban a alcanzar o no, porque además uno como que tiende a decir las cajas son muy baratas y no son tan baratas, y sobre todo si son buenas cajas no son tan baratas. Entonces era como la forma de romper esa barrera. Teníamos una garantía que decíamos que si usted no le alcanzaba las cajas, les mandábamos las cajas que necesitara adicionales gratis. Y el 95% de las personas no utilizaban esa garantía porque las cajas le alcanzaban. Y este negocio comenzó a funcionar muy bien. O sea, como que la gente comenzó a meterse, nos comenzó a ir muy bien, la gente compraba, pero un negocio difícil de escalar por un lado, por dos cosas. Uno es que dependía de CAPEX, o sea, dependía de tener que tener el inventario de cajas, y pues no nos íbamos a poner a producir cajas, entonces pues siempre teníamos que tercerizarlas. Y por el otro lado, tenía la complejidad de que era un negocio súper temporal. Entonces, pues la gente se trastea como a principio de año, a mitad de año, y a principio de mes o a mitad de mes, y ya, para de contar. Entonces, como que lograr tener un flujo de caja estable era como medio complejo. Entonces, pues nos pareció chévere, aprendimos mucho y era un negocio que funcionaba casi que solo. O sea, después lo llamábamos como un one person startup porque usted no necesitaba nada para seguir operando. Hoy en día sigue operando y pues como que hay alguien pendiente del negocio ya, pero sigue vendiendo como orgánicamente. ¿Y cuáles fueron como los principales aprendizajes de ese primer como intento de producto propio? Pues el principal aprendizaje yo creo que fue como el tema de escalabilidad. O sea, como que tampoco teníamos para dónde crecer el producto. O sea, evolucionamos y pasamos de tener 3 kits a 6 kits y la página pasó de ser pues un landing page a una página un poquito más estructurada con una mejor experiencia, pero ya no había más que hacer. O sea, por más de que usted quisiera evolucionar lo que quisiera, no había para dónde. Y ahí comenzamos a tener otros insights. Y uno de esos fue el que detonó como en Payke, y es que precisamente por tus cajas y Hernando también comenzó como a identificar que habían personas que vendían a través de redes sociales. Entonces tenían como su página en Instagram o sus contactos en WhatsApp y vendían a través de eso. La mamá de Hernando, por ejemplo, ella tiene apartamentos en Santa Marta y los alquila y pues mucho lo hacía por WhatsApp. Y pues eres un gallo, o sea, si usted tiene muchos clientes, ahorita es más fácil y hay más herramientas, pero en ese momento si usted tenía muchos clientes, gestionarlos era un enredo. Entonces lo que nosotros decidimos fue, bueno, y ahí ya venía como medio el auge de Rappi, entonces pues ya venía todo este tema de levantamiento de capital, ya habían como más ángeles inversionistas y demás, entonces dijimos, bueno, pues hagamos un emprendimiento en que no tengamos que poner solo capital nuestro, sino podemos levantar capital, hagámoslo como con la metodología de Grimorum, de hacer el prototipo y demás, y pues probemos cómo nos va. Y pues arrancamos con Payke. Ahí lo que decidimos es que 3 de los socios se iban a ir. Bueno, y en ese momento también entró otro socio que se llama Ricardo, que era muy comercial y tiene una red de contactos increíbles. Y pues nos dimos cuenta después que para levantar capital la red de contactos es una vaina demasiado importante. Entonces, como que arrancamos entonces a levantar capital y pues a arrancar con Payke. Ahí nos fue muy bien, levantamos una ronda ángel pues grandísima de 1.2 millones. Y comenzó a crecer muy, muy rápido, como que en ese momento pues fue todo pasó como demasiado rápido, o sea, como que estábamos en Grimorum haciendo clientes y además en Payke, y como que Payke era el hijo de Grimorum y después comenzó a crecer muchísimo pues en número de personas, en todo, pues porque teníamos capital y teníamos que también de cierta forma gastarlo y aprender a gastarlo. Y entonces comenzó a crecer todo muy rápido y pues lo que nos dimos cuenta es que ese modelo como de company builder funcionaba muy bien. Entonces dijimos, no nos queremos quedar solo en Payke, entonces casi que paralelo a Payke comenzamos a desarrollar otro negocio que en ese momento se llamaba Pregoneros, hoy en día se llama Ecofy, y ahí lo que hicimos fue, en Payke además gastamos mucha plata como de nosotros para llevar el producto hasta MVP. Pues porque igual tuvimos que gastar recursos, tiempo, validación y demás. En Pregoneros lo que dijimos es compartamos ese riesgo. Entonces, nosotros ponemos parte del trabajo, pero consigámonos unos socios o un socio que pongan la otra parte y pongan plata para desarrollarlo. Y así lo hicimos. Ecofy lo arrancamos como con otros socios
y lo comenzamos a escalar y casi que arrancaron al mismo tiempo Ecofy y bueno, Ecofy arrancó un poquito después, pero pues la vaina es que Payke se había llevado 3 socios de 4, ya en Ecofy no teníamos casi que nadie que le metiera tanto la ficha, entonces comenzamos a probar como un modelo de champion, donde al principio era un empleado de Grimorum, pero nos dimos cuenta que eso tampoco funcionaba, o sea, como que no funcionaba bien, tenía que ser alguien que tuviera por lo menos equity de la empresa, que tuviera como ese, como chispa emprendedora. Entonces comenzó como tuvimos que buscar a alguien que lo hiciera. Y una de las personas que había invertido sabía mucho de publicidad, estaba metido en el negocio y pues le llamó la atención meterse como CEO siempre y cuando tuviera como el apoyo de nosotros. Entonces ahí como que reestructuramos de cierta forma como las empresas. Entonces, pues Payke comenzó a crecer mucho. Para levantar capital, pues también tenía que estar los socios y los co-founders ahí involucrados. Grimorum se comenzó como a estabilizar de cierta forma, no crecíamos, pero seguíamos operando negocios y demás, y pues ya lo teníamos como más clara la operación. Entonces lo que hicimos fue, como, haga de cuenta, como una reestructuración. Entonces mi hermano se fue para Ecofy con Daniel, que era el CEO de Ecofy, se fueron los dos para Ecofy. En Payke nos quedamos Hernando, Ricardo y yo. Y pues Grimorum seguía como operando, yo seguía siendo como el gerente general, pero pues estaba la mayor dedicación de tiempo mía era en Payke. Porque mi hermano arrancó como Product Owner en Payke, como Product Owner CTO en Payke, pero también ya comenzó a crecer el equipo, entonces como que separamos tech y producto. Yo entré a Payke como a reemplazarlo a él y ahí comenzamos como a armar el tema de producto. Yo ahí no tenía ni idea qué hacía un product owner y creo que eso le pasa mucho como a muchos de los emprendedores digitales. Normalmente, pues, muchas veces el mismo CEO, uno de los socios, el que se mete en producto, pero uno no sabe de producto. Entonces, como que teníamos nociones de qué era lo que tocaba hacer, de cómo escalar el producto. Comenzamos a contratar mucha gente. O sea, siento que ese fue como uno de los grandes errores en Payke, fue que llegamos a ser 110 personas muy rápido. El equipo que yo tenía a cargo mío, pues yo ahí evolucioné como de Product Owner a Product Manager a Head of Product como en 8 meses. Y ahí ya habían levantado capital en Payke. Sí, ahí ya habíamos levantado una ronda y ya estábamos comenzando a levantar la siguiente. Es que todo pasó como demasiado rápido, la verdad. Entonces, ahí ya total. habíamos... Y ahí, usted ahorita hablaba de un concepto que me pareció muy bacano, que es aprender a gastarse el billete. El emprendedor normalmente es como, se preocupa mucho por levantar, ¿no? Pero después de levantar hay una responsabilidad y es gastárselo, porque pues hay que gastárselo, pero hay que gastárselo bien. Tal cual. ¿Qué aprendieron ahí? ¿Cuáles fueron esos errores y esos aciertos que tuvieron? O sea, yo creo que ahí aprendimos un concepto que a mí me parece tan importante, que es el bootstrapping. O sea, a mí me parece que haga de cuenta el concepto de bootstrapping es un concepto financiero, pero pues si uno lo quiere como explicar de una forma más sencillita, es como a emprender con las uñas. Y yo creo que uno aprende mucho cuando emprende con las uñas. O sea, creo que parte realmente como ese ADN de los emprendedores es ser recursivos. Cuando usted tiene plata, usted no necesita ser recursivo. O sea, usted dice, quiero hacer esto porque se me dio la gana y tengo la plata para hacerlo. Entonces, el día de hoy uno se levanta y dice, pues pucha, ¿será que necesitamos más equipo? Bueno, desarrollemos otra línea de negocio, entonces voy y contrato un product manager, un equipo de desarrollo y lo comienzo a crecer porque tengo la plata para hacerlo. Y lo que usted dice, o sea, uno tiene la responsabilidad de gastarla. Y una de las cosas, esto es, por ejemplo, algo que en los talleres que yo dicto hablo mucho, es que usted tiene que tener como un equilibrio entre 3 cosas. Tiene que tener un equilibrio entre lo que gasta en marketing, porque usted puede gastar mucha plata o sea, al fin y al cabo, usted define un costo de adquisición de clientes, usted gasta plata y trae la gente que necesite. O sea, con plata usted la trae. Nosotros llegamos a tener 180,000 descargas de la aplicación. Ajá.
pero el nivel de producto no estaba al mismo nivel de la velocidad de traer el marketing. Entonces nosotros no habíamos terminado de cerrar la propuesta de valor, entonces la gente que descargaba la aplicación se metía, la probaba, no le veía sentido y la desinstalaba. Y se iba. Entonces nosotros dijimos, vamos a comenzar a cobrar, pero cuando comenzamos a cobrar, como no habíamos cerrado la propuesta de valor, se nos caían muy rápido los clientes y pues ya teníamos la presión de los socios de que tenemos que crecer en números. Dijimos, vamos a seguir gratis. Otro gran error. O sea, si usted es gratis desde el principio, cobrar es un gallo muy bravo. O sea, es muy difícil, a no ser de que tenga un producto increíble, pues en una etapa súper evolucionada, en que se vuelva vital para una persona, en que usted le diga, le cobro y toda la vida ha sido gratis y usted quiera pagarlo con gusto, es muy difícil. O sea, es muy difícil que pase eso. Muy poquitos emprendedores lo han logrado y, por ejemplo, acá en Colombia muy poquitos. Tapsi lo hizo, por ejemplo, al principio y demás. Pero pues eso es complejo de hacer. Entonces, a nosotros, y lo otro es alinear eso con la operación. Y es, nosotros entonces comenzamos a tener muchas descargas, un producto que no cerraba la propuesta de valor, comenzamos a identificar insights, entonces, por ejemplo, el sector corporativo tenía el mismo dolor, entonces comenzamos a tener dos líneas de negocio, comenzamos a darnos cuenta que el tema bancario era súper importante y pues estaba en auge fintech, entonces casi que levantamos plata para desarrollar otra línea fintech dentro de la empresa. Entonces comenzamos a desarrollar tres productos digitales muy complejos, porque además nosotros como en assets digitales teníamos el dashboard que era web, teníamos las dos aplicaciones Android y iOS, teníamos dos teclados porque el core business como de Payke era un teclado y el teclado era una aplicación de ceros, o sea, si usted hacía un update de un feature en la app, lo tenía que hacer en el teclado. Entonces casi que cada línea de negocio tenía 5 productos digitales. Entonces, claro, mantener ese stack de productos, pues era demandante, ¿no? En recursos y en equipo y en todo. Y sobre todo eso, era que por ejemplo, eso yo lo he aprendido, el tema de scoping y road mapping y priorización es muy, muy importante, porque si usted comienza a tener tantos assets digitales, como uno, mantenerlos al mismo nivel es muy complejo y dos, asegurarse de que le está generando valor a los clientes. Entonces, a nosotros nos tocó comenzar a hacer cosas, por ejemplo, en el modelo más de social sellers, comenzar a clusterizar a nuestros clientes. O sea, porque no entendíamos por qué habían unos que nos usaban y otros que no. Y comenzar a leer como esos patrones de comportamiento para poder clusterizar los clientes y entender qué features le generaban valor y qué no. Y por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que pagos y envíos era súper importante y no lo teníamos dentro de la aplicación. Entonces comenzamos como a intentar conseguir third parties para poderlos unir, pero pues ya ahí se nos comenzó a acabar la plata, por lo que usted dice, era muy demandante y muy costoso tener todo ese stack de productos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que salir a buscar otra ronda. Nosotros en ese momento nos había invertido una banca canadiense. Ellos nos dijeron que, pues, que podíamos seguir un camino de inversión en Canadá, pero Canadá le comenzó a ir re mal. O sea, allá comenzó a tener como una caída por todo el tema del cannabis y demás. Y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, nos fuimos para México. En México vimos, hay un mercado interesante, podemos abrirlo. Ahí dijimos como, bueno, ya se nos está saliendo de las manos producto era mi responsabilidad. Yo dije, pues pucha, yo siento que ya se me está saliendo de las manos, traigamos a alguien que tenga experiencia. Entonces nos trajimos una persona de Rappi que tenía experiencia como en producto para que fuera como el CPO, y yo me comencé a encargar más como de la apertura del mercado en México, porque lo necesitábamos estratégicamente para levantar plata y para abrir como mercado. Entonces yo comencé a estar muy involucrado como en el proceso de soft landing de México. Esa decisión ahí, Juan, no es tan fácil, ¿no? Pues para uno como founder, desligarse de lo que ha construido y como usted decía hace un rato, como del bebé que lleva mucho tiempo haciéndole, pues no debe ser tan fácil. ¿Cómo la aproximaron un poquito? ¿Cómo la tomaron? O sea, yo creo que el principal doliente fui yo, claramente. O sea, porque esa persona entraba por mi cabeza, pues, o sea, por mi cargo.
O sea, una es, yo particularmente no me considero orgulloso y la verdad lo veo como algo bueno. O sea, incluso en mi relación de pareja funciona mucho no ser orgulloso. O sea, porque si me pongo bravo a los 15 minutos ya estoy bien, ya me pasó, ya no es nada grave. Y pues yo siempre como en la relación de socios, yo sí siempre fui como el mediador, el tranquilo, el paciente y demás. Y yo siento que una de mis habilidades también es como manejar egos, incluso el mío. Eh, entonces, por un lado era un tema de egos y yo decía, sí, o sea, obviamente qué dolor yo quitarme al lado, tengo un montón de gente debajo mío, yo pues tengo un estilo de liderazgo totalmente diferente a la persona que entró y ahí comenzó a haber mil choques, entonces mucha gente que estaba debajo mío comenzó a buscarme, no puedo trabajar con este man, bueno, mil cosas, porque los estilos de liderazgo eran diferentes. Y por el otro lado, esto lo aprendí después. O sea, hay dos tipos de emprendedores, los que quieren ser reyes y los que quieren ser ricos. O sea, los que quieren ser reyes, normalmente el camino de levantamiento de capital, el camino de financiación, es por deuda porque usted no suelta equity. Pues usted siempre va a tener el control de su compañía. Los que quieren ser ricos y van a seguir por el camino de financiamiento, de inversión, eventualmente usted va a perder el control. O sea, y eso es claro. Incluso, pues, a Steve Jobs le pasó, o sea, el man llegó a ser CEO de Apple y lo sacaron en su época en que se fue para Pixar y luego lo reencaucharon, pues porque el man era muy teso, pero eso pasa, usted pierde control de la compañía. Y yo dije eso, yo dije, prefiero anteponer mi ego y mi como dolor de irme de acá a que la compañía siga creciendo y que alguien que de pronto tiene más experiencia lo pueda hacer. Y de pronto yo puedo aprender de eso también. Por lo que le digo, yo pues me formé creando Peiki, pero pues no tenía como una formación previa, entonces pues sí necesitábamos a alguien y eso lo sabíamos, o sea, y muchos de nuestros inversionistas eran de cierta forma sofisticados, ya habían invertido en muchas startups, entonces ellos también como que nos ayudaron a guiar en ese proceso y pues yo fui como muy abierto en decir, pues si esto es lo que hay que hacer, háganle. O sea, yo lo apoyo, díganme qué hay que hacer y lo monto. Pero sí, es difícil. O sea, y lo que le digo, en el ego es muy bravo. Y no todos los No, emprendedores se total, sienten cómodos haciendo. total. Pero yo creo que también es una muy buena habilidad, ¿no? Hay una empresa de consumo masivo colombiana que yo admiro por la forma como ha crecido. Y alguna vez sus founders decían eso. O sea, decían, mire, yo a los 10 años de haber fundado esto, me di cuenta que yo no era, o sea, yo era el founder que había sido capaz de fundar esto, pero yo no era el founder que iba a ser capaz de llevar esto a 27 países y a hacer 25 líneas de producto, o sea, como otro nivel de escalabilidad, ¿no? Y creo que esa es una habilidad muy importante. A lo mejor uno en su ego hubiera podido decir como, yo me quedo con la No me empresa quedo, sí, tal cual. y punto. Y la empresa se queda ahí, 3 productos y vende, pero se queda ahí, ¿no? Que esa está chévere. Sí, Bueno, Juan, y vale. dele. No, hágale. No, le iba a preguntar un poco como de esos dos mundos, como de ese mundo de hacer productos para otros y del mundo de, pues, hacer producto y hacer empresa propia, de alguna manera. ¿Cuáles fueron como los principales aprendizajes o lecciones que quedaron? O sea, yo creo que, pues Grimorio, por ejemplo, cuando desarrolla producto, nosotros somos muy claros en decirle al cliente que el ownership no lo va a tener el cliente, sino lo vamos a tener nosotros y que la toma de decisiones va a ser basada en lo que encontremos en el mercado. O sea, puede que incluso vaya en contra de lo que nos dicen nuestros clientes, porque así es que podemos asegurar llegar a un producto que es mucho mejor. Cuando hicimos Peiki, pues teníamos como full ownership del producto, pero el problema ahí era que no sabíamos cómo escalarlo bien. O sea, y yo siento que era un tema de aprendizaje. Y yo hoy en día lo digo, la mayoría de emprendedores exitosos ya han tenido otros emprendimientos previamente, porque que no fracasen o que no quiebren, pero seguramente ese primer emprendimiento no tiene el crecimiento tan absurdo que tiene el siguiente, porque usted aprende mucho como en ese tema de escalabilidad. Entonces, yo siento que ahí era como ese aprendizaje en que no sabíamos cómo escalar el producto, cómo construir un equipo, qué forma debería escalar el equipo y por ejemplo eso nos pasó, nosotros arrancamos muy como por áreas, entonces
desarrollo por un lado, UX por otro, UI por otro y superdivididos, Business Analyst por otros, QA por otro lado, y después lo que nos dimos cuenta es que tenía mucho sentido hacer squads, equipos multidisciplinarios que se enfocaran en un producto. Entonces teníamos un squad para social sellers, un squad para fintech y un squad o varios squads, pero enfocados en cosas específicas. Entonces, eso es como un tema de aprendizaje que yo siento que lo hicimos fue gracias a que desarrollamos el producto propio. Y eso le pasa a muchas empresas, o sea, y era lo que nos pasaba a nosotros. Creamos un MVP, una nota que comenzaba a vender en el mercado y tenía atracción, pero se lo dábamos a la empresa y se moría, porque allá no tenían los skills para hacer eso. Y uno ve a company builders muy tesos, por ejemplo, Polymath, que ellos tienen perfiles de champions, o ellos lo llaman entrepreneurial in residence, que lo que hacen es que son personas que tienen como esos skills de emprendimiento y pueden comenzar a desarrollar un negocio, pero es porque ya lo han hecho. Incluso Polymath busca gente que haya quebrado, o sea, porque dicen, este man tuvo la experiencia de haber quebrado y ahora seguramente lo va a hacer mejor. Entonces, creo que eso es como las dos diferencias que yo veo. O sea, uno cuando hace proyectos para terceros, tiene que igual conseguir a alguien que tenga como ese ownership y que se vuelva como el doliente del negocio. Y cuando uno crea el negocio de uno, pues uno lo tiene que hacer. Pero el problema es esa experiencia como de escalabilidad que no es siempre lo más fácil. Total. Está bien chévere. Hay una pregunta que a mí siempre me surge cuando hablo con los emprendedores y es el tema del foco, ¿no? O de enfocarse. Como que el camino suyo y de ustedes en general, pues ha sido como muchos negocios, muchas empresas, muchas ideas, ¿no? ¿Cómo manejan el foco? O sea, ¿cómo hacen para realmente poder sacar los proyectos adelante? O sea, yo creo que lo que más aprendimos en Payke fue eso, o sea, y lo aprendimos a totazos, porque cuando nosotros nos fuimos a México a levantar capital, esto fue febrero de 2019, comenzamos y habían muchos fondos de inversión súper interesados, ya comenzamos a hacer due diligence, pero teníamos un runway muy cortico. Eso es otro gran aprendizaje. Si usted va a buscar plata, busque plata teniendo plata. Cuando no tiene plata es muy berraco levantar plata. Entonces teníamos un runway muy cortico, dependíamos mucho de ese levantamiento de capital y llegó la pandemia. Entonces ahí nos tocó, o sea, realmente no teníamos plata, comenzamos a endeudarnos, comenzamos a tener problemas y ahí la decisión fue, pucha, nos tenemos que enfocar. O sea, teníamos 20 assets, o sea, un stack absurdo de productos, tenemos que enfocarnos. Y sobre todo tenemos que enfocarnos en los que podemos llegar sin plata, porque usted cuando tiene un modelo de negocio medio B2C, que era el social selling, usted tiene que quemar plata para conseguir clientes. En cambio, sí, cuando tiene un montón de costo de adquisición. Tal cual. Y si usted quiere volverse masivo como para tener ingresos interesantes, pues tiene que gastar plata. En cambio, el B2B, en medio de todo, usted le permite ser o sea, como maletear y conseguir clientes, y los tickets pueden ser mejores. Entonces, eso nos obligó a tener foco. Hoy en día, Payke pues migró, ya no se llama Payke, se llama Vendo por Chat, y principalmente nuestros clientes es sector corporativo. O sea, por ejemplo, uno de nuestros clientes es Home Center y ellos su fuerza de venta utiliza Payke, Vendo por Chat, para vender productos a través de los chats. Y comenzamos a darnos cuenta de que hoy en día tenemos clientes, por ejemplo, como Sanofi Brasil, que tienen la misma necesidad. Entonces, eso nos obligó a enfocarnos. Entonces, hoy en día tenemos un montón de assets que no utilizamos, pues porque ya dejamos de meternos por el lado de social selling. Entonces, casi que la necesidad de plata fue la que nos hizo enfocarnos. Y era ahí un poco lo que yo le decía del problema de tener plata. Cuando usted tiene plata y se la tiene que gastar a una velocidad rápida, se le pierde el foco. Y pues hay empresas que lo manejan bien. O sea, Rappi diversifica muchísimo, pero pues si usted piensa en foco, pues pucha, uno no tiene tan claro cuál es el foco. Ser un super app, pero pues eso implícitamente dice que no tienen foco. Y a nosotros el tema de cuando ya no tuvimos plata y necesitábamos conseguir plata en ventas, pues nos hizo enfocarnos. Y eso es un poco como
todos esos aprendizajes que tuvimos en Payke siempre lo hemos querido transmitir a Ecofy. Ecofy no hemos levantado tanta plata, lo hemos intentado controlar, nos hemos enfocado mucho en el tema comercial, en cerrar la propuesta de valor, en que nos paguen, en tener un producto no tan complejo. No ha sido también fácil, pero pues lo hemos intentado hacer. Pero yo creo que la necesidad de generar ventas y el no tener plata lo hace usted enfocarse. Hoy en día, hace poquito estaba como en un comité de una empresa y pues me contaron que estaban súper felices porque iban a abrir otro país. Yo les decía, pucha, o sea, piénsenlo si necesariamente es bueno abrir otro país, porque ustedes no han estabilizado producto, no han estabilizado nada más el mercado colombiano, ¿para qué se van a ir a otro país si no saben? O sea, el producto no es estable. Si de pronto lo quieren experimentar, pues bueno, chévere, pero piénsenlo si tienen la plata para experimentar abriendo otro país. Entonces, sí, yo creo que ahí yo creo que hay un montón como de bias, ¿no? En el ecosistema actual con todo este tema del blitzscaling y a veces la gente cree que está preparada para crecer de manera acelerada y estar en 25 países. Hoy de hecho, grabando otro episodio, hablaba con un emprendedor que hacía un símil y decía, vea, no me acuerdo quién era el famoso que decía, pero los Rappis, los Uber, los Facebook, los Google son uno en millones de emprendedores que salen al mercado. ¿Sí? Y ese uno es el que fue capaz de hacer el blitzscaling y de crecer acelerado y de estar en 40 países en menos de 6 meses. Pero esa no es la normalidad. Y creo que conecta mucho con lo que usted está diciendo. Y es un poquito, o sea, como esa disyuntiva entre crecer de manera acelerada o realmente crecer desde el fundamento del producto y del negocio y de la propuesta de valor, ¿no? Tal cual, y es eso, o sea, yo creo que el concepto realmente es estabilizar el producto, o sea, que siento que ese es como un problema que uno tiene mucho como product manager, y es cómo logro estabilizar un producto y en qué momento sé, uno, que alcancé ese product market fit, o sea, que realmente tengo un product market fit, y dos, que puedo crecer. Si uno ve la Startup Curve de Paul Graham, que es el de Y Combinator, el man dice, es muy chévere porque esto es como basado en sentimientos. Entonces él dice que una vez uno pasa como del Valle de la Muerte, sale y entra una vaina que se llama como false hope. Y es porque usted piensa que la está sacando del estadio y mentira. O sea, hay un mes en que la saca del estadio y el siguiente se va para el piso. Y realmente usted logra estabilizar es cuando logra product market fit y ahí vale la pena escalar. Entonces, yo siento que muchas veces llegar sin tanta plata a product market fit es mucho mejor que tener plata para llegar a product market fit, porque el problema ahí es que usted pierde foco. O sea, y usted ve, por ejemplo, Nubank es un monstruo. Ahorita todas las noticias que sacaron hace poquito de que David Vélez es el nuevo man más rico de Colombia, y pues de que Nubank se volvió el banco más valioso de Latinoamérica. Los manes son súper enfocados. O sea, uno ve y abrieron Colombia con un producto y lo abrieron súper controlado, beta testers, yo no sé qué. O sea, los manes son muy enfocados. Entonces, o sea, yo creo simplicidad, que ¿no? La simplicidad. La simplicidad. O sea, yo recuerdo cuando yo estuve en FinTech, teníamos muchas discusiones porque uno normalmente se deja llevar mucho por hay que hacer algo disruptivo, algo innovador, entonces metámonos en pagos digitales y pues sale Nubank en Brasil y dice, no, pues, ¿qué es lo que usa la gente? Tarjetas de crédito, pues hagamos una tarjeta de crédito. Solo que con la lógica es muy sencilla, tal cual. O sea, tal cual, y usted ve, y a mí yo tengo Nubank y a mí me gusta usarla, pero es un tema de que la gente me dice, ¿y qué tiene diferente? Nada, o sea, la mayoría de tarjetas ahora no cobran cuota de manejo, es fácil sacarla, usted la puede sacar online, tuya tiene lo mismo, pero a uno le gusta Nubank por la experiencia. O sea, vainas como lo de los beta testers, o sea, eso usted lo hace sentirse como exclusivo, o sea, tiene un tema de experiencia muy chévere, pero lo que usted dice, no están reinventando la rueda, o sea, no están haciendo algo diferente. Y hay un ángel inversionista que respeto mucho, a mí me parece como de los ángeles inversionistas más tesos en Colombia, Luis Felipe Giraldo, y él una de las cosas que dice es que a él no le gusta invertir en startups que dicen que son súper disruptivas, porque el hecho de ser tan disruptivo es que usted va a tener que gastar un montón de plata de
de formar y de evangelizar al mercado. Entonces, es mucho mejor no ser la primera y la más disruptiva, sino la segunda que hace algo similar y que lo puede mejorar y gasta menos plata para evangelizar. Y si usted ve, Nubank hizo eso. O sea, Nubank no hizo nada raro, no hizo nada increíble. Rappi le tocó gastar mucha plata y eso que Rappi seguía después de domicilios. O sea, ellos ya no fueron los disruptivos, sino los siguientes. Pero igual le tocó gastar mucha plata y le ha tocado diversificar mucho y le ha tocado hacer muchas cosas. Nubank es un camino súper sencillo, súper claro, súper enfocado. Yo creo que el problema es consistente, ¿no? Es como consistente. Consistencia. Es como mantenerse un poquito con esa visión también, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, por ejemplo, eso es lo que estamos intentando en Ecofy, pero es difícil. Usted como emprendedor, que además yo creo que eso es un problema de mindset que uno tiene, usted como emprendedor, todo el tiempo está identificando como necesidades, y cuando usted quiere comenzar a vender, usted tiende, y yo siento que es un problema de producto, la priorización. Usted escucha que este cliente le dice, uy, sería buenísimo tener este feature, entonces llega el comercial o el CEO y dice, venga, no, tenemos que hacer este feature porque el cliente me lo pidió, o sea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y uno está intentando estabilizar el producto con todo el huevo de features que tiene desarrollados y demás, entonces siento que eso comienza a ser una discusión de producto. Y a mí realmente lo que me he encontrado que me apasiona mucho en producto es precisamente por eso, porque el crecimiento del negocio, la estabilización del negocio, todo eso depende del producto y depende de que usted logre identificar cómo carajos llega ese product market fit. Yo hace poquito me tocó dictar una charla de producto y pues todo se basaba en product market fit y busqué en 1000 sitios una definición como objetiva, realmente objetiva, product market fit, y no existe. O sea, cada negocio puede tener un product market fit diferente. O sea, hay gente que dice que usted tiene que tener súper claro el costo de adquisición de clientes y el lifetime value para tener product market fit. Pero si usted tiene un negocio en que puede tener un lifetime value de 5 años, entonces va a demorar 5 años teniendo un product market fit. O sea, es difícil encontrar como ese tipo de definiciones y yo siento que ahí hay mucho ese tema como de como de gut feeling de que usted como product manager sienta y vaya entendiendo el mercado y la respuesta del mercado con su producto, como ese desirability en que hablan la mayoría de personas, que dicen que para lograr el product market fit es usability, feasibility. Sí, la triada de producto. La triada, exacto. Entonces, si usted logra eso, pero el problema es que eso es subjetivo. Entonces, depende mucho como de ese feeling que usted tenga. Pero siento que hacia allá es la vaina y yo creo que mi mayor aprendizaje fue ese. Y mi decisión, por ejemplo, de irme a Huge fue precisamente por eso. Porque yo dije, cuando me tocó hacerme de lado para que alguien llegara con experiencia, yo dije, pucha, o sea, yo quiero volverme un product manager muy teso, para que eventualmente si vuelvo a emprender o si seguimos con Payke o con Ecofy, pues yo pueda hacerlo de una mejor manera y aprendiendo más. Que esa es una decisión, que esa es una decisión muy bacana. Creo que usted y yo la tomamos en algún punto de nuestras vidas. Que es, después de emprender, volver un poco como al mundo corporativo en busca de algo. ¿Cómo fue un poquito esa decisión? Cuénteme cómo... Porque tampoco debe ser fácil, así como cuando usted dejó de ser el CPO de su empresa, pues tampoco debe ser, pues para uno no es fácil decir como, bueno, voy a parar con lo mío, voy a volver un poco al craft o voy a volver al mundo corporativo o lo que sea. ¿Qué hubo detrás de eso? Pues, o sea, hay una cosa y es que yo nunca estuve en el mundo corporativo. O sea, mi experiencia trabajando en no emprendimientos míos fue ese año que duré cuando me gradué de la universidad. Sin embargo, pues yo sí, o sea, fueron muchos aspectos. O sea, el primer aspecto fue que ahí estamos en una situación complicada tanto en Payke como en Ecofy. Pues, no mentira, en Ecofy no tanto, pero en Payke sí por el tema de la pandemia. Yo no me quería ir a Ecofy como a cometer el mismo error que había hecho en Payke, pues o por no tener la misma experiencia que tenía.
Y yo lo que dije es, voy a seguir apoyando en lo que pueda en Payke. O sea, ahí no tenía sentido tener un country manager de México porque ese fue como mi último cargo real en Payke. O sea, Sí. no tenía sentido, pues, pero no teníamos plata para abrir mercado, no teníamos producto estabilizado. O sea, ¿para qué me iba a hacer eso? Entonces yo pasé como a la junta directiva y estando en la junta directiva pues se comenzaron a dar muchas discusiones sobre en qué la habíamos embarrado, qué podíamos hacer, cómo lo podíamos sacar adelante, y mucho era relacionado a producto. Y yo decía, o sea, me siento culpable de cierta forma, pues porque el producto estaba a mi cargo. O sea, si yo me di paso acostado y llegó alguien más, pues yo tuve mucha responsabilidad sobre el producto y sí me gustaría aprenderlo. Y siento que de pronto en otra startup en la misma etapa, pues no lo voy a aprender, voy a llegar a hacer lo mismo que estaba haciendo, que es improvisar. O sea, de cierta forma como improvisar mientras crecemos. Entonces dije, ¿por qué no dejo de improvisar y pues busco algo en lo que pueda aprender realmente? Entonces, es lo mismo. Yo siento que a mí, como en mi carrera profesional, lo que me ha servido mucho es, uno, no ser orgulloso y dos, como no verme afectado por lo del ego. Entonces, obviamente cuando entré a Huge, pues yo entré como Senior Product Manager, entonces claramente no era ni cerca Head of Product, ni CPO, ni nada de eso. Pero pues me parecía muy interesante como el enfoque de aprender a desarrollar producto a otro nivel. Y yo siento que Claro, total. hoy en día lo que más he aprendido en Huge es como metodología y como del craft, o sea, como cómo estructurar un equipo, cómo desarrollar productos muy grandes, cómo desarrollarlos de forma estructurada, pues porque al fin y al cabo usted como agencia tiene un scope fijo, tiene un team shape ya claro, tiene un tiempo en el que lo tiene que terminar. En cambio, en emprendimiento, cuando usted tiene platos como abiertos, como ilimitados, o sea, usted puede contratar a la gente que quiera, puede gastar lo que quiera, puede demorarse lo que quiera. Entonces, eso hace a que usted controle y maneje mejor los recursos y tenga Claro, que total. tener como como ser más estricto con las cosas. Entonces, eso creo que fue como la mayor, pues, como la mayor razón de por qué tomé la decisión. Juan, en todo este camino, ¿hay algo de lo que se arrepienta? Yo lo he pensado mucho con mi esposa, o sea, a veces yo digo, pucha, ¿por qué nos metimos como en esa vaca loca de Payke? Pues en medio de todo nos iba bien en Grimorum, no nos había ido tan bien, pues, pero íbamos bien, íbamos creciendo de forma organizada, estamos aprendiendo, ¿por qué nos metimos en esa vaca loca? Pero también pienso, hoy en día no hubiera llegado a esto y no hubiera aprendido lo que aprendí si no nos hubiéramos metido en esa vaca loca. Entonces, yo siento que no, o sea, claramente siento que pudimos haber hecho las cosas mejor, pero me da como un poco de tranquilidad mental el saber que a la mayoría de emprendedores les pasa esto. O sea, hasta Simón Borrero, el man tuvo antes Imaginamos, tuvo antes Gravity, o sea, él tuvo que haber aprendido y seguramente la embarró muchísimo en esos negocios antes de que le fuera muy bien en Rappi. No estoy seguro del background de David Vélez, yo espero también que el man no le haya tan banquero de inversión. Güey, pucha, qué tragedia ese man, yo no sé cómo la hizo también, pero bueno, seguro la tenía más clara que el resto de gente. Pero no, sí, o sea, yo siento es que usted aprende mucho como de eso, o sea, usted aprende muchísimo y hoy en día a mí me invitan, pues a mí me gusta, además yo soy profesor, entonces me gusta mucho como transmitir los conocimientos y creo que de lo que más he aprendido han sido de los fracasos. Y yo a mis clases invito mucho a emprendedores y es impresionante cuando hablan los emprendedores que la están sacando del estadio, hablan mucho de los fracasos, o sea, hablan mucho de cómo lograron esos aprendizajes y cómo cambiaron esos aprendizajes, porque la otra es eso, la otra es que usted le vaya re mal, pues sepa que le fue re mal y vuelve y lo repita. O sea, y vuelva y haga. Sí. Exacto, entonces creo que eso es realmente lo complejo y por eso no me arrepiento, o sea, creo que si no hubiera hecho todo eso, pues no hubiera aprendido y no sabría lo que sé hoy en día. Seguro. ¿Qué decirle un poco como a los emprendedores que están ahí como intentando sacar adelante sus ideas o que tienen ideas y todavía no se arriesgan? ¿Qué mensaje darles? Esto es algo que yo digo en mis clases, o sea, yo creo que hoy en día el emprendimiento es algo que está creciendo mucho
Y el emprendimiento sobre todo es algo que ha evolucionado. Antes no era tan bien visto. O sea, antes nadie tenía ni idea quiénes eran los emprendedores, pero por ejemplo, mi abuelita de Medellín, ella era súper tradicional y cuando nosotros teníamos nuestra empresa, ella era como, no, mijitos, yo le ruego todos los días a la Virgen de que ustedes se puedan colocar en una empresa seria, yo no sé qué. Entonces, antes el emprendimiento era como, usted es un fracasado porque está emprendiendo. Hoy en día es totalmente lo contrario. Usted dice, estoy emprendiendo y es como, wow, mucho berraco porque está emprendiendo. Entonces, se ha vuelto una cosa muy fancy y como una moda emprender. Y yo siento que no es para todo el mundo y está bien que no sea para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene por qué emprender y por qué hacerlo. Lo otro es, hay mucha gente que se ha dado muchos tiestazos, mucha gente que ha aprendido a las malas, o sea, y es impresionante. O sea, usted habla con emprendedores y le dice, venga, yo la embarré en esto, en esto, en esto, y vuelven y hacen exactamente lo que usted les dijo que no. Porque yo siento que parte como de los como características de un emprendedor es ser terco. Si usted no es terco, no la va a sacar Total. adelante, pero el problema es ese, o sea, como ese equilibrio entre ser terco, pero también escuchar y ver lo que le pasó a las demás personas. Entonces, yo creo, uno es que si van a emprender, inténtenlo hacer más con las uñas, o sea, más bootstrapping que cogiendo plata desde el principio. Dos, es que se enfoquen mucho en el producto y en estabilizar el producto, y cuando me refiero a estabilizar es que lleguen a ese product market fit y que logren cerrar la propuesta de valor. Y para hacer eso lo mejor es enfocarse en un nicho de mercado específico, porque siento que cuando uno tiene un mercado muy abierto es muy difícil lograr esas dos cosas. Y tres, es como, creo que a uno a veces le toca, o sea, como olvidar los egos. Y a veces a uno le toca dar un paso a un costado, le toca a veces decir, pues pucha, no me está yendo bien, decir, necesito ayuda, mejor me traigo a alguien que sabe más. Entonces yo creo que esos son como los tres consejos que le daría como a los emprendedores o a la gente que quiere emprender. Buenísimo, buenísimo. Y para terminar, Juan, un libro recomendado. ¿Qué libro nos recomendaría hoy? Mire, yo ahora estoy en una goma absurda por correr. Realmente yo siento que si hubiera arrancado como más en forma a correr antes de toda esta vaina de Grimoire, mi Epic y todo, de pronto hasta me hubiera ido mejor, porque yo siento que hay muchas similitudes como entre correr y emprender. Chistoso, porque usted tiene sus días malos, los días en que no se quiere levantar, los días en que le va súper bien, como todo ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo usted lo que necesita es disciplina. Y para correr usted lo que necesita es disciplina. Usted puede no ser el mejor, ser gordito, ser lento, pero si usted es disciplinado va mejorando y va mejorando, y ser emprendedor es lo mismo. Y hace poquito me leí un libro de un man que se llama Scott Jurek, que se llama Correr, Comer, Vivir. El man es como un ultramaratonista demasiado teso. Y es muy chévere como la perspectiva que da el man. O sea, el man realmente es como una leyenda del ultramaratón, y usted ve cómo el man habla y es un man súper sencillo. O sea, el man corre cada carrera de a poquitos. O sea, él no, en su cabeza, y como cuando uno lo lee, el man nunca es que diga, yo soy el man más teso en ultramaratón. Nunca. Y yo siento que ese es como el mindset que uno debería tener como emprendedor. O sea, por más de que usted la esté sacando del estadio, tiene que ser humilde y tiene que darse cuenta de que igual le falta mucho. O sea, de que le falta mucho y de que tiene que ser muy disciplinado para lograr todas esas cosas. Y este man lo decía, el mejor amigo del man en el libro era un man así como súper talentoso, que le iba súper bien, y este man era el que no era tan talentoso, pero era muy juicioso y muy disciplinado, y yo creo que eso es lo que uno necesita. Entonces, ese libro se lo recomiendo mucho. Buenísimo. Gran recomendación. De hecho, ahí, gracias a Juan, corrí mi primera carrera. Y estamos ahí Eso en ahí ese le fue proceso. bien, le fue bien. Bueno, Juan, pues creo que ha sido una gran conversación. De verdad, muchas gracias. Eh, es muy bacano hablar con emprendedores que son genuinos, ¿no? No estoy diciendo que, pues seguramente hay unos que no lo son tanto y que solo les gusta hablar de los éxitos, pero para mí como ese ser genuino es también poder hablar de los fracasos y también poder hablar de los aprendizajes y demás. Y creo que eso agrega mucho valor. Así que, pues muchas gracias por este espacio hoy acá.
No, no, gracias a Oscar, a usted por la invitación y en serio que sí, a mí me gusta hablar de esto y como contar mi historia porque ojalá que la mayoría les vaya mejor y no tengan que sufrir tanto porque ser emprendedor es un camino muy duro y si uno se ahorra muchos dolores, pues es lo mejor que uno puede hacer. Entonces, de nuevo, Oscar, gracias por el espacio. Así es, y muchas gracias a todos por haber estado hoy conectados en Estrategia Podcast. Les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast, en las que más les guste, y también nos pueden escuchar en nuestro sitio web, que es www.estrategia.co. Ahí están todos los episodios, todas las temporadas, y pues ahí también pueden conectar con nosotros en nuestra comunidad en LinkedIn o en Instagram como @estrategiapodcast. Así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Chao.